Dos extremos erróneos al amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo parece fácil, ¿verdad? Pero la experiencia me ha enseñado que no lo es. Hoy vivimos en una sociedad egoísta, especialmente con los ancianos. El trato que estas personas han recibido durante la pandemia ha sido lamentable en muchos casos. Vivimos en una sociedad egoísta en la que es fácil ver que los padres dejan a sus hijos, a los abuelos, para irse de vacaciones porque ellos quieren estar solos y tranquilitos, ya que según estos jóvenes padres, la vida es corta y hay que disfrutarla. Mientras los ancianos que criaron a sus hijos y no pudieron disfrutar cuando eran jóvenes, ahora lo que les queda de vida lo emplean para cuidar a los nietos bajo la amenaza de no ser buenos, amorosos padres o abuelos. Recuerdo una anciana muy amada para mí que hace muchos años ya falleció, que decía con resignación, y esta palabra es fuerte, resignación: cada persona tiene un destino, indicando que el disfrute no había sido algo dado para ella en su vida. Ella no iba a la feria, no iba de fiestas, no iba a la playa, no viajaba de vacaciones, siempre cocinaba, siempre limpiaba, siempre cuidaba. Ese era su destino, aceptado con resignación. Nos preguntamos si realmente fue destinada a amar de esa manera o cayó en alguno de los dos extremos negativos en cuanto a amar al prójimo que hoy miraremos. Sí, yo creo que una de las cosas más difíciles de hacer es amar a tu prójimo como a ti mismo y hacerlo de la manera equilibrada como Jesús lo dijo y con el sentido que Él le dio. Podemos preguntarnos, ¿es el destino el que hace que algunos se sientan superiores y que necesiten recibir todo tipo de atención mientras que otros vivan como un esclavo resignados? Como cristianos no podemos pensar en la palabra destino, sino en la palabra propósito. Nosotros no dependemos del destino, sino dependemos del propósito de Dios para nuestra vida, del propósito de Dios para cada persona, para cada hombre, independientemente de la raza, de la edad. Dios tiene un propósito de amor. Como creyentes siempre tenemos que ir a la Biblia. Si queremos saber la verdad, tenemos que acudir a la Biblia. Es por eso que ahora vamos a oír las palabras que Jesús dijo ante la pregunta de alguien que quería saber cuál era el centro de la ley y que nos lleva a los dos mandatos más importantes. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús es muy específico y claro en lo que dice. El primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma y con toda la mente, y luego dice que el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. Añade algo que es tremendamente llamativo e importante, que de esas dos cosas depende la ley y los profetas. Impresiona lo simple que parece y lo importante que es. Está resumiendo toda la Biblia en 2 puntos: amar a Dios sobre todo y al prójimo como a nosotros mismos. Si entendemos que el hombre en el huerto del Edén cayó y se perdió esa facilidad o esa capacidad de amar correctamente a Dios y se perdió la capacidad para amar correctamente al hombre. El hombre tiene distorsionado ese sentido. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿sabemos realmente amar a Dios? ¿Sabemos realmente amar a los demás? Y la verdad que es que son dos cosas muy fáciles de memorizar, pero no tan fácil de hacer. La historia de la humanidad nos habla claramente de cómo el hombre falla constantemente y falla en poner a Dios en primer lugar y falla de una manera tremenda, terrible en amar a sus semejantes. Guerras, abusos, violaciones, es tremendo. Hoy vamos a reflexionar brevemente en el amar a tu prójimo como a ti mismo y reflexionar sobre 2 extremos o errores que cometemos más fácilmente y que al hacerlo nos hacemos daño a nosotros mismos, a los demás y, lo más importante, no cumplimos con el mandato del Señor, con lo cual podríamos decir que claramente estamos pecando sin importar si la balanza está en un extremo o en el otro extremo. El primer extremo erróneo negativo es amar a tu prójimo menos de lo que te amas a ti. Tratas a tu prójimo como alguien que tiene menos derecho que tú y al que no se le tiene que respetar como tú quieres que te respeten a ti. Digamos que el resto del mundo, aparte de ti, es de segunda clase. Tú mereces más respeto que los demás y todos los derechos son para ti. Te conviertes en el ombligo del mundo, tu palabra es la ley y los demás están para satisfacer tus necesidades.
Con esta actitud siempre te sentirás ofendido y menospreciado. Vivirás en un conflicto permanente. Las personas se sentirán mal estando contigo por tu trato hacia ellos y tú te sentirás rechazado porque no te aman o no te aprecian como tú lo demandas, como tú lo quieres. Puedes caer fácilmente en la amargura porque los demás tienen cosas que tú no tienes o no te tratan como tú piensas que mereces, que debes de ser tratado en ese momento, por lo que surge un sentimiento de ira en ti, ya que consideras que es injusto ese trato, es injusto ante tus ojos. Eres una persona totalmente egoísta, incapaz de entender por qué los demás no te aman. El descanso es para ti, y piensas, solo viviré una vez y tengo que disfrutar. Lo que tengan los demás es para mí. Estoy para que me cocinen, para que me limpien y para que me cuiden. Quiero y soy el centro de todo. Yo tengo la verdad y los demás tienen que aprender de mí y de mis consejos. Si alguien está enfermo, no está tan malo o tan enfermo como para que no me cocine o para que no haga lo que yo quiero, o para que me dé parte de sus ahorros en señal, por supuesto, de amor hacia mí. Esta persona es generosa porque tiene interés. Es generosa y lo hace como una inversión, esperando recibir beneficios. He comentado más de una vez de lo que un banquero decía, que él no tenía amigos, tenía inversiones. Este extremo erróneo de amar al prójimo, amándose a uno más que a los demás, es así. El resultado de amar de esta manera genera conflictos y sentimientos duros para los demás y para la propia persona. Estar con alguien así abre las puertas a la amargura, resentimientos, heridas, ofensas y un sinfín de cosas más. Vamos a ver el segundo error, que es extremo, negativo, de amar a tu prójimo más de lo que te amas a ti. Podemos decir lo opuesto al anterior, el opuesto en ese desequilibrio donde perdemos el balance correcto que el Señor quiere enseñarnos. Entonces, cuando amas más a tu prójimo que a ti, ocurren cosas también que son malas. No es el propósito de Dios amar de esta manera. Entonces tratas a tu prójimo como alguien que tiene más derechos que tú. Vives con una autoestima muy baja. Los derechos son para los demás. Los privilegios son para los demás. He visto a personas pasando por un cáncer y levantándose para hacer de comer a todos los demás, porque si no lo hacía, no demostraba que amaba a las demás personas. Esta forma de amar es como el proverbio que dice: cría cuervos y te sacarán los ojos. No estás haciendo un bien. Cuando lo hacemos de manera extrema, cuando ya los demás dependen, incluso están esperando con una expectativa de obligación hacia ti. Haces y das por otros lo que no te darías para ti. Tu función en la vida es satisfacer las necesidades de los demás. Esto es erróneo. Todos los demás pueden tomar vacaciones, pero tú no puedes. Te sentirías mal de dejar a los demás solos, aunque ellos toman sus vacaciones y sus fiestas sin ti. Se van, lo pasan bien, disfrutan, planifican para sus vidas, pero tú no, a ti no se te pasa por la cabeza. No gastas dinero para ti, pero no puedes dejar de dar a los demás cualquier cosa que te pidan o que te sugieran, pudiendo llegar a la ruina. Porque las personas saben de tu debilidad y la gente a veces no te lo pide directamente, te sugiere. Sabe que hay un desbalance en tu vida, que hay una inclinación, y solo con sugerir necesito esto, ahí estás tú. No puedes dormir por las noches pensando en los demás, mientras que los demás duermen a pierna suelta. Los demás no tienen ningún problema, ninguna preocupación, y tú estás totalmente con una incapacidad de dormir. Decir a alguien que no cabe en el vocabulario. Este tipo de error hace que la persona dé consejo a los demás, consejos que nunca se daría a sí mismo. Le dice a otros que descanse, que se cuide, que no sea tonto, que los demás le ayuden, que la vida pasa, que cada vez somos más mayores, pero no se lo aplica a sí mismo, o no me lo aplico a sí mismo, porque a mí me ocurre. No estoy hablando de otras personas, estoy hablando de cosas que me suceden a mí. Suena duro, ¿verdad? Pero plantéate, ¿hay algo de verdad en lo que está diciendo esta persona? ¿Estoy en un extremo o en el otro extremo? Porque los extremos en este caso no son saludables. La gran pregunta ante las palabras de Jesús que hemos visto es si realmente amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y esto nos lleva a pensar, ¿estaré yo en alguno de los dos extremos? Porque amar a Dios, para amar a Dios bien, tenemos que aprender a amar a los demás de manera equilibrada. Entonces, vamos a hacernos dos preguntas y te invitamos a que te las hagas con nosotros.
Estas dos preguntas son: ¿amo a Dios si amo a los demás menos? El énfasis aquí es menos de lo que me amo a mí. Y la otra pregunta es: ¿amo a Dios si me amo a mí más de lo que amo a los demás? El gran desafío está en querer entender, tener la humildad que para agradar a Dios hay que amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. El apóstol San Juan escribió lo siguiente: Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amarse más, y el énfasis está aquí, en amarse más que a los demás, o amarse menos que a los demás, ambas cosas son extremas y negativas. En la caída en el Edén, el hombre dejó de comprender y de saber cómo amarse y cómo amar de manera correcta. Jesucristo trae el equilibrio correcto. Nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos de una manera equilibrada, de una manera que nos muestre el Señor, una manera saludable para nosotros y saludable para los demás, que agrada a Dios. Es necesario que te ames y que de esa misma manera debes de amar también a los demás. Esto es algo muy fácil de decir, pero se requiere de haber nacido de lo alto y de la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas para vivirlo. Es absolutamente necesario que aprendas de la Biblia, porque es el auténtico manual para aprender no solo del amor de Dios, sino para aprender a cómo amarnos a nosotros mismos. Entonces tómate este tiempo que has escuchado para reflexionar sobre tu vida. ¿Estoy en desequilibrio? ¿Qué cambios tengo que hacer? ¿En qué estoy fallando? ¿Estoy amándome más que los demás? ¿O estoy amándome menos que los demás? Oramos para que este tiempo de reflexión te ayude a amar a tu prójimo como a ti mismo, tal como a Dios le agrada. Los desequilibrios no agradan a Dios. Oramos para que vivas la vida de calidad que Dios quiere que tengas. Dios quiere que aprendas a amarte a ti de manera correcta, porque haciéndolo vas a amar a los demás también de manera correcta. Creo que necesitamos orar, necesitamos pedir a Dios que nos ayude, a veces para ser valientes, a veces para cambiar cosas, para agradar a Dios. Ni un extremo es bueno, ni el otro extremo es bueno. Que Dios te bendiga en esta reflexión. Os esperamos en un próximo programa.